vamos a presentar a nuestro primer invitado. Es el jurista y miembro de número de la Academia Dominicana de Historia, Edwin Espinal. Con él vamos a conversar sobre un suceso que ha sido tendencia desde el día de ayer en las redes. Es el suceso conocido como el degüello de Moca, donde alegadamente se produjo una masacre el 3 de abril del año 1805 por parte de una invasión haitiana en nuestro país. ¿Qué fue lo que realmente sucedió ese día? Lo conversamos con Edwin Espinal. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. El acontecimiento histórico que se conoce como el degüello de Moca debe ser contextualizado como parte de la invasión de Jean-Jacques Dessalines a la parte este de la isla de Santo Domingo, producto o como reacción al planteamiento o a la orden que dio el gobernador francés de ese momento, Jean-Louis Ferrand, de atacar a todos los ciudadanos haitianos que se encontraran en la parte este. Esto provoca que Dessalines marche desde Haití, apenas fundado en 1804, para tomar, digamos que venganza contra esa decisión de Ferrand, y lo hace entrando a través del territorio de la parte de la isla por dos columnas, la parte norte y la parte sur. La columna del norte, que es la que nos interesa, causa destrozos en Santiago en su ingreso al territorio, y posteriormente esa misma columna, después que los haitianos no pueden tomar la ciudad de Santo Domingo, producto del apoyo francés que recibieron, retornan por la misma ruta y causan destrozos, destruyendo prácticamente todas las poblaciones que existían en ese momento, sobreviviendo apenas Bayaguana, Sabana de la Mar y Samaná, que eran villorrios en ese momento. Edwin, una pregunta para... La destrucción de Moca se ha exaltado y se ha tomado como un bastión de anti-haitianismo a través de toda la historia dominicana. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, una vez la columna haitiana del norte llega a esta ciudad, comandada por Henry Cristóbal, convoca, según el relato histórico del momento, a los habitantes de la villa a una misa en la iglesia parroquial, y una vez en la iglesia parroquial, entendiendo que se iba a ofrecer un te deum en acción de gracias por permitirles vivir, lo que pasó fue todo lo contrario. Se aprovechó en ese momento para asesinar a todos los presentes. Ok, ¿por dónde entran? ¿Por dónde arrasan? Dice que llega a Santiago, ahí tienen una resistencia importante, pero siguen hasta dónde, no llegan a la capital, porque hablas de Bayaguana y después retornan a Moca. Sí, la columna haitiana del norte entra por Dajabón, atraviesa toda la línea noroeste, todo ese territorio, llega a Santiago, sigue a Moca, pasa a La Vega, de La Vega se va a Cotuí y entra entonces a Santo Domingo por el camino colonial que existía en esa época, porque a Santo Domingo se entraba, digamos que por el norte, claro, al norte de la capital. Y al retornar hacen el mismo recorrido, pero en ese recorrido igualmente los haitianos, como ya decía, incendian no solamente o causan destrozos en Moca, sino que también lo hacen en Monte Plata, en Cotuí, en Santiago, en San José de las Matas, en Puerto Plata y San Francisco de Macorís. Y en el norte prácticamente, como decía, y el norte y el este, únicamente quedaron Bayaguana, El Ceibo, Higüey, Samaná y Sabana de la Mar. Y el propio Dessalines se jactó de decir que Santo Domingo fue lo único que quedó de la devastación que él promovió en la parte este de la isla. Se ha dudado con respecto al degüello de Moca, la matanza que sucedió en Moca, por la razón de que los dos testimonios que se conocen, que son el de Gaspar de Arredondo y Pichardo y el del padre Ayala, son testimonios que, si bien recogen los hechos, ellos no fueron testigos directos de lo que pasó en Moca, sino que recopilaron la información que recibieron de personas que sí estuvieron ahí. Quien más lo hace vividamente es Gaspar de Arredondo y Pichardo, quien cita nombres y establece qué fue lo efectivamente
sucedido, personas que sobrevivieron, qué pasó con los sobrevivientes, en fin. Pero esa duda con respecto a los hechos que sucedieron en Moca tiene que contraponerse a ese testimonio de Dessalines y al hecho de que en Vallaguana, por ejemplo, entre 1804 y 1806 se pueden encontrar en sus libros parroquiales bautizos, defunciones, matrimonios de personas procedentes de La Vega, Moca, Puerto Plata, entre otras ciudades del norte. O sea, ¿cómo explicar que personas de lugares tan distantes cayeran en Vallaguana? Algún revuelo existió en la zona norte para producir esa migración. Ya. Y también hay que considerar por qué desconfiar del relato de Moca si tenemos un relato muy vívido en Santiago, que quizás fue peor, que fue arrasada la ciudad no solamente a la salida, sino también al ingreso, porque los dominicanos, bueno, los españoles en ese momento pusieron resistencia a los haitianos y fueron arrasados, y en Santiago también la matanza fue igualmente de una gran dimensión. Ya. ¿Por qué tan poco testimonio, solo 2 de Moca? Posiblemente pudieron haber existido otros testimonios, pero lamentablemente no llegaron hasta nosotros. ¿Cómo se reconstruyeron el resto de los testimonios en cuanto a la invasión de esa columna y penetración por el resto del país? ¿A qué documentos historiográficos nos apoyamos? Porque a veces también puede nacer la duda de existir varios documentos sobre un mismo hecho en el resto de la zona y de Moca solamente 2 versiones. Sí, tenemos los testimonios, la documentación que generó el propio gobierno francés, la propia documentación que genera Dessalines. Existen fuentes francesas, aunque no tocan directamente los hechos, pero se refieren a todo el contexto del episodio del sitio de Santo Domingo, que fue lo central aquí. Lo de Moca es, digamos, que una consecuencia de ese sitio, pero existen diferentes fuentes. Aunque, como señalaba, de Moca tenemos esos 2 testimonios, aunque hay otros historiadores que se han referido a la cuestión: Alejandro Llenas, del Monte Tejada, Javier Angulo Guridi, José Gabriel García, los hermanos García Lluveres, Guido Despradel, Sommer Wells, Ramón Marrero Aristi. Son muchos los historiadores que han tomado estos documentos para hacer elaboraciones críticas, pero todos concluyen en que efectivamente los hechos sucedieron. Fray Cipriano de Utrera es quizás el más crítico con respecto a la veracidad que aportan estos documentos con respecto a la matanza de Moca, o el degüello de Moca. Él dice que no podían existir en la población de Moca más de 500 personas, como se aduce, que el camino entre Santo Domingo y Moca era bastante dilatado y dificultoso para poder llegar en poco tiempo. Testimonios de que el cura aparece posteriormente, años después, en San Francisco de Macorís, que efectivamente no murió en Moca como algunas fuentes señalan. Y otras personas se decantan por establecer que cuando se habla de el degüello en la parroquia de Moca, no se refiere precisamente a la matanza en la iglesia per se, sino al distrito, al territorio de la parroquia. Claro. A la circunscripción parroquial. Hay que recordar, y escúcheme que lo interrumpa, que en esa época todo giraba alrededor de la iglesia en esas comunidades, y eran las que daban la fe de bautizo, y eran, bueno, todo transcurría alrededor, censaban a la población, sabían quién era quién era el otro, la familia, etcétera. Por eso coincido con usted que cuando se habla de el degüello de Moca y se circunscribe al entorno de la parroquia, es para hablar de la población que se reunía en torno a la iglesia, que no es propiamente lo que había dentro de la parroquia al momento del Te Deum al que se había invitado para concelebrar. Cierto. Además hay que considerar que los cementerios estaban en esa época anexos
a los templos parroquiales. Claro. Nunca se ha hecho una excavación arqueológica en Moca para determinar si efectivamente podrían encontrarse cadáveres en torno a la iglesia del Rosario, que era en ese momento la única iglesia parroquial de la comunidad. Sí aparecieron ya hace un buen tiempo unos restos en la zona del Parque Duarte, pero fueron datados, el Parque Duarte de Moca, pero fueron datados como pertenecientes al siglo XVII, o sea... sí, mucho antes. Mucho antes. Claro. Otro elemento que conspira contra la determinación efectiva del degüello de Moca es el hecho de que los archivos parroquiales de Moca inician en 1822. Hay que concluir que los archivos que existían del siglo XVIII y los generados hasta principios del XIX desaparecieron, como pasó con otros archivos parroquiales. Por ejemplo, los de Santiago, los de La Vega se reinician, por ejemplo, después de los hechos del degüello, del paso de la columna de Cristóbal por la ciudad de La Vega. Yeah. Interesante la precisión y el análisis en torno a este hecho que siempre mueve cada año que se acerca la fecha en torno al mismo tema y creo que pasa por la misma situación que tenemos con las relaciones / no relaciones con nuestro vecino Haití y se busca siempre un pretexto para volver sobre el tema, darle cierto aire complicado, misterioso, existió, no existió, esto se le fue la mano, o sea, a veces hasta se sobredimensiona buscando otras emociones más allá del mero hecho histórico importante que habrá que analizar y sopesar en su justa medida en torno a la realidad de ese momento de esta isla dividida en una parte ocupada por españoles, otra parte por franceses, y todo lo que se da para no seguir alimentando espíritus anti-haitianos, ni anti esto, ni a lo otro. Se trata del contexto histórico de cada hecho. No podemos ni sobredimensionar, ni sacarlo, ni extrapolarlo a esta realidad, ni sobre pretexto de lo que ocurrió con todas las ambigüedades que puede existir por la precariedad del momento. Estamos hablando de principios del siglo XIX, etcétera. Vayamos a sacar conclusiones para juzgar lo que al final no sabemos. Dos relatos en torno a un hecho, hay otros análisis, lo mismo que explicaba el doctor Espinal, de bueno, el cálculo de aquí hasta Moca, el camino agreste, complicado, no era tiempo suficiente. Son análisis que se dan en torno a lo que pudo haber pasado a partir de lo que conocemos hoy, pero esa es la realidad, lo que consta hoy. Ojalá, profesor, que en algún momento se pueda hacer una excavación en Moca, ya que aparece tanto dinero para todas las cosas. Es bueno también que aparezca un poquito para ir rescatando la historia. Alguien podrá decir, ¿qué importa? Unos huesos más, unos huesos menos. No, es unos restos humanos que darán una versión quizás más exacta de un hecho histórico determinado. Y es bueno saber la historia que se vivió. Siempre se ha dicho, es bueno saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Ojalá se siga alimentando la historia a partir del conocimiento científico y de la investigación científica y aparezcan recursos para seguir levantando esa información con lo que pudo haber quedado en el camino en torno a este hecho que comenzó con la entrada de una columna por Dajabón al norte de nuestro país, arrasó con todo, no sin tener resistencia del lado español, que es este lado en el que estamos, y concluyó en parte con este hecho que se ha puesto en solfa en más de alguna ocasión en torno al degüello de Moca. Profesor, gracias mil. Gracias. Gracias a ustedes siempre.